Bienvenido a la audiencia de Cambio, a una nueva entrevista. Hoy hablamos con Antonio José Lizarazo, ex magistrado de la Corte Constitucional que acaba de terminar su periodo de 8 años en el Alto Tribunal. Magistrado, muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de compartir esta, esta nueva etapa de mi vida. Bueno, doctor Lizarazo, ¿cuál es su balance inicial de salida? Pues, digamos, los magistrados y las altas cortes y los jueces en general, pues no tienen una agenda, a diferencia de lo que ocurre con el Ejecutivo, que puede hacer planeación de lo que se propone hacer en un determinado periodo. Los jueces no actuamos con una agenda previa de temas, por ejemplo, que voy a desarrollar o voy a trabajar en esto. Los jueces responden a demandas, responden a cosas que llegan que no dependen de la voluntad del juez. Luego, entonces, el balance que uno puede hacer es, hombre, en qué temas participé, en qué temas tuve que sustanciar para responder, y pues yo, en ese sentido, creo que tuve la oportunidad de trabajar en temas muy sensibles para el país. Además, el periodo en el que estuve en la Corte es un periodo muy particular, por lo siguiente. En primer lugar, fue la implementación del acuerdo de paz en los 2 primeros años de mi periodo. Luego vino la pandemia, que por primera vez en la historia fueron dos emergencias seguidas, con más de 115 decretos enfrentando un problema de salud pública inicialmente y luego un problema social que no tenía antecedentes en la historia de la humanidad. Luego nos correspondió en la última etapa toda la discusión sobre las leyes que ha tramitado el actual gobierno, que tienen unas ciertas características y particularidades, como la paz total, por ejemplo, que también enfrentaba a la Corte a unos temas que por primera vez tenía que enfrentar de esa manera, bajo esa nueva perspectiva. Entonces fue un periodo intenso, fue un periodo de muchos desafíos en la Corte, porque además los temas de paz, por ejemplo, tenían fracturado al país. No se lograron consensos en el escenario de la política, y por lo tanto esos debates, esa fractura, se trasladó a la Corte. La Corte terminó convertida en una tercera cámara para discutir muchos de los temas que en el escenario, digamos, por excelencia de la democracia, que es el Congreso, no lograron resolverse. Y eso pues nos planteó muchos desafíos que en su momento los resolvimos en la Corte, por ejemplo, proponiéndonos resolver por construir los mayores consensos posibles en la decisión, como ocurrió con el acto legislativo 2 del 17, por ejemplo, que era el que blindaba el acuerdo jurídico para la paz. Esa fue una decisión por unanimidad, a pesar de las complejidades y dificultades que ese acto legislativo regulaba. Y por otra parte, la tutela le plantea a la Corte también problemáticas estructurales. La tutela no termina solo resolviendo casos individuales, aislados, sino que nos correspondió en este periodo temas complejos estructurales de estado de cosas inconstitucional, como por ejemplo el tema de los firmantes del acuerdo de paz, todos los temas que conocemos de salud, en fin, son temas en donde, en el balance, digamos, que uno puede hacer desde el punto de vista personal, aunque yo creo que no es una buena idea hacer balances personales, porque finalmente las decisiones son colegiadas, las decisiones son de la Corte o son de la Sala, no son del magistrado. O sea, no hay casos en donde uno individualmente resuelva algo. Entonces, las cuestiones individuales van en los salvamentos de voto, en las aclaraciones de voto, no van en las sentencias. Aunque uno como ponente obviamente puede hacer mayores énfasis o imprimirle una cierta perspectiva al análisis constitucional, pero en últimas es una decisión que se construye entre todos. Pero yo diría que digamos, yo lo que uno puede tener como balance al final es, hombre, si cumplí o no cumplí con mi deber, digamos, y es la satisfacción del deber cumplido lo que siento en este momento. Doctor Lizarazo, acaba de mencionar muchos temas de los que vamos a hablar más adelante, pero antes de preguntarle por casos concretos, quiero preguntarle por la relación con el presidente Petro.
el año pasado fue bastante convulso en ese sentido de que hubo mucha eh, crítica a la reacción que tiene el presidente de la República a algunas decisiones judiciales que a él no le gustan. Y quería preguntarle cómo analiza hoy, que ya pasaron unos meses de unas semanas de este 2025, lo que se vivió el año pasado. Sí, digamos en principio, y es un lugar común decir, bueno, la justicia es autónoma, es independiente, pero colabora armónicamente, como ocurre con todos los órganos del Estado, que deben, aunque sean autónomos e independientes y tengan funciones separadas, en todo caso deben actuar todos armónicamente en función de conseguir los fines esenciales del Estado. Pero yo sí creo, y ahora puedo decirlo, ya no soy magistrado, yo creo que el problema está en la forma como el gobierno reacciona frente a las decisiones judiciales. Porque es legítimo que los actores públicos puedan reaccionar frente a las decisiones, incluso controvertirlas. Pero el ordenamiento jurídico tiene unos procedimientos para controvertir las decisiones judiciales. El problema es cuando se controvierte a través de los medios de comunicación con argumentos que no son jurídicos, sino argumentos políticos o argumentos que tienen un propósito deliberado de tergiversar la decisión para desprestigiarla. Por ejemplo, cuando la Corte toma la decisión de declarar inconstitucional la creación del Ministerio de la Igualdad, porque se incumplieron las reglas de procedimiento legislativo, pues, por ejemplo, no tenía el estudio de impacto fiscal o no cumplió determinadas reglas de procedimiento, necesariamente la Corte tiene que declarar inconstitucional esa regla, esa creación. Y sin embargo, la Corte adoptó una decisión de diferir la inconstitucionalidad para que el Congreso pudiera corregir y crear de nuevo si es que esa era la voluntad política del gobierno y del Congreso. Ese no es un asunto que le corresponde a la Corte. La Corte no estudia la conveniencia o si eso es bueno o malo para el país, sino si cumplió o no cumplió el procedimiento por una parte y por la otra si es compatible o no con la Constitución. Y en ese caso, repito, hubo errores de procedimiento y la Corte entonces declara inconstitucional el ministerio. ¿Cuál fue la reacción del presidente de la República? Es que odian la igualdad. O sea, ese no es un argumento serio. Eso es una actitud del presidente que es irrespetuosa con la Corte por una parte, pero por la otra es mentirosa. Nunca, o sea, la Corte no toma la decisión porque le guste o no le guste la igualdad. Por supuesto que la Corte lo que ha demostrado es que defiende la igualdad porque es un principio constitucional, es un derecho constitucional y hay reglas de igualdad que la Corte ha hecho valer. Pero entonces, y así ocurre con muchas decisiones. Cuando se decide sobre las regalías, que es evidentemente, como está sustentado en la sentencia, la inconstitucionalidad en materia tributaria sobre regalías, el presidente sale a decir que la Corte favorece a los ricos o que toma decisiones, digamos, como motivadas por razones que no son ciertas. Eso jamás ha estado en el fundamento de una decisión. Entonces, evidentemente sí ha habido problemas con este gobierno, no únicamente con este gobierno. Desafortunadamente los gobiernos, ustedes recuerdan, cuando, Presidente Duque. cuando el presidente Duque también hubo, pero no era una conducta sistemática, digamos, alguna reacción frente a un fallo. Recuerdo de la decisión sobre el aborto, el presidente dijo, no es posible que 5 personas le impongan al país una visión, pues no son 5 personas, es la Corte Constitucional. Entonces, a veces hay maneras de decir las cosas que tergiversan y además son servidores que tienen una responsabilidad y una obligación de actuar dentro del marco de la Constitución y la ley. Y ese tipo de reacciones entonces generan en la opinión pública y en la población en general la idea de que son cortes que actúan en forma corrupta o que actúan por intereses ajenos a la defensa de la Constitución, y eso es problemático y es indebido de un presidente de la República.
como ya no está en la Corte, ¿cuál sería su llamado al presidente? En una entrevista, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, actual presidente de la Corte Constitucional, nos dijo que debemos aprender a usar las tecnologías de la información y que eso incluye a todas las personas, incluido al presidente de la República, y eso lo traigo a colación en el sentido de que el presidente reacciona a las decisiones por Twitter y lo hace de manera muy rápida, tal vez sin que se conozca todos los detalles de una decisión. O sea, hay premura, hay, digamos, también se percibe un poco una sensación, y no en general de presidente, sino como que los colombianos no leemos antes de pronunciarnos sobre cualquier decisión que se tome en cualquier corte. Sí, digamos que hay que diferenciar entre la forma como cualquier persona puede hacer uso de las redes o de los medios de comunicación en general, de las obligaciones que tienen los servidores públicos. Hay una diferencia sustancial. Es que los servidores públicos existen, y el artículo segundo de la Constitución establece que las autoridades están instituidas para proteger a todas las personas en sus bienes, en sus derechos, en sus libertades. Entonces, todas sus actuaciones, las de los servidores públicos, todas, absolutamente todas, deben estar dentro de ese marco constitucional de respeto de los derechos fundamentales. Entonces, no pueden actuar como si fueran un particular. Ese cuento de que es que ejerzo mi libertad de expresión, eso es inadmisible en un servidor público. Por supuesto que tiene libertad de expresión, pero lo que no puede es hacer uso de ella para maltratar o para afectar, amenazar o vulnerar los derechos de las personas que la autoridad está obligada a proteger. Entonces, indudablemente, y ya hay unas sentencias muy importantes del Consejo de Estado que le han ordenado al presidente corregir ciertas manifestaciones hechas a través de redes sociales respecto de personas o de algunos de periodistas, en fin. Y creo que eso es importante recalcar, digamos, nosotros no podemos tolerar, y menos en una sociedad violenta como la nuestra, nosotros no podemos tolerar que los servidores públicos hagan ese uso indebido de las redes sociales para maltratar a los demás o para buscar fines de interés político, pero que no corresponde a la función pública que desempeña. Doctor Lizarazo, en su reemplazo fue elegido el magistrado Miguel Polo Rosero, quien fue magistrado auxiliar durante mucho tiempo en la Corte Constitucional y que ha sido calificado como cercano al presidente. Sabemos que eso no es cierto, pero ¿cómo afecta a la Corte, a la corporación, que esa sea la idea que la ciudadanía se arma sobre una persona que llega al alto tribunal? Claro que afecta mucho porque, y repito, lo ha hecho el presidente, digamos, generando la idea de que las actuaciones del alto tribunal tienen otras motivaciones distintas a la defensa de la Constitución. Y lo mismo cuando se acusa a los magistrados de representar determinados intereses o determinadas vocerías. Eso hace mucho daño porque genera en la opinión pública la sensación de que el tribunal no es imparcial, de que sus actuaciones no están inspiradas única y exclusivamente en la garantía de los derechos o en la protección de la Constitución. Eso hace mucho daño y desafortunadamente en el debate político se hacen ese tipo de acusaciones. Este candidato es un candidato del gobierno, o es un candidato de la derecha, o es un candidato de X o de Y. Eso hace mucho daño. Yo sí creo que es importante, digamos, proteger digamos, la percepción que se tiene del tribunal, porque al fin y al cabo las decisiones que se van a tomar allí deben estar revestidas de legitimidad. Y se pierde legitimidad cuando se infunde la idea de que los magistrados o la corporación actúan movidos o en representación de intereses que agencian intereses políticos al interior de la corporación. Eso no es cierto. En el caso del doctor Miguel Polo, como usted muy bien lo dice, llevaba más de 20 años en la Corte. Fue magistrado auxiliar del doctor Luis Guillermo Guerrero, del doctor Alejandro Linares, y lo encontró el doctor Vladimir en el despacho del doctor Alejandro Linares. Luego pretender establecer
esas conexiones por el hecho de que estaba en un despacho y entonces asocian ese magistrado con eso realmente le hace mucho daño a la corporación. Además, es injusto, no es cierto, le hace daño también a las personas. Yo sí invitaría a que fuéramos más objetivos en esos debates. Por supuesto que la Corte debe ser criticada, debe ser, deben existir mecanismos de control y hay procedimientos para eso. Pero, y cuando de verdad crean que... Lo que pasa es que se recurre con mucha ligereza a ese tipo de acusaciones porque es efectiva, no es de legitimar la decisión, quitarle fuerza, restarle la naturaleza de una decisión judicial. Entonces yo sí invitaría a ser muy, muy cuidadosos, muy responsables con eso. Porque hoy le hacen daño y logran un fin en un determinado sentido, pero eso puede ser mañana es contraproducente en un sentido contrario. O sea, hoy me favorece, pero mañana puede que eso me perjudique. Luego todos deberíamos ser muy cuidadosos de garantizar el respeto, digamos, por la institucionalidad, por la autonomía, por la independencia. También es cierto que pues la Corte, compuesta por 9 personas, que toma las decisiones contramayoritarias más importantes que nos involucran a todos los colombianos, pues también es cierto que ahí hay diferentes posturas ideológicas que yo describo como diferentes formas de entender el derecho, que se suman a las experiencias que cada uno de los magistrados tuvo en su formación y que hay una tendencia política que, digamos, es innegable. También es cierto que la Corte necesita diferentes posturas porque precisamente toma decisiones mayoritarias que tienen que ver con derechos y libertades. También ahorita sale la doctora Cristina Pardo. Esa es una terna que tiene que hacer el presidente de la República. Y ha habido últimamente, cuando los presidentes tienen que ternar, se hacen bastantes críticas. Y no solo a Gustavo Petro, también pasó con Iván Duque, que ternó a la actual magistrada Paola Meneses. En ese momento hubo muchas críticas por la terna que se presentó, y como hubo muchas críticas por la terna que se presentó en la que quedó elegido Vladimir Fernández. No sé si me atrevo a pedirle, doctor Lizarazo, que haga un llamado a la reflexión sobre cómo debe ser el perfil de una persona que llega a la Corte Constitucional para que no tengamos estos inconvenientes que se han generado con recientes elecciones. Pero bueno, yo comienzo por esto último. Yo creo que no son inconvenientes. Digamos, lo que hay es una crítica que se hace muchas veces con fines políticos o precisamente poniendo en duda la actuación del presidente o del órgano que postula. eh, pero yo sí lo que quiero recordar es que el diseño constitucional de la conformación de la Corte es ese. Es decir, precisamente, fíjense que nuestra Constitución garantiza, primero, que la Corte esté integrada por 9 magistrados que provienen de diferentes postulaciones. 3 del presidente de la República, 3 del Consejo de Estado, 3 de la Corte Suprema de Justicia. Y la Constitución dispone que deben tener distintas disciplinas jurídicas, deben tener formación en distintas disciplinas jurídicas. Pero el proceso de elección intervienen prácticamente todas las ramas del poder público. El presidente de la República postula unas ternas, 3, y las elige el Senado de la República. Lo mismo pasa con las ternas del Consejo de Estado y de la Corte Suprema, los elige el Senado. Luego ese proceso complejo, que es muy complejo, ser postulado por el Consejo de Estado, por ejemplo, que tiene 31 consejeros, necesita 21 votos, las 2/3 partes, para ser incluido en la terna. Eso es un proceso muy complejo. Y luego en el Senado, actualmente 107 senadores que intervienen en el proceso de elección, pues hace que finalmente la elección se haga teniendo en cuenta incluso la ideología, teniendo en cuenta las posturas políticas y las posturas académicas que ha tenido el candidato. Eso lo examinan en ese proceso, y así es en todas las cortes del mundo.
digamos, pretender, algunos proponen concursos de méritos o que algo más meritocrático, pero realmente no se nos puede olvidar que la Corte Constitucional es una corte para garantizar la integridad y supremacía de la Constitución política. Y es una Constitución que tiene una textura abierta de valores y principios que requieren interpretación, que requieren ponderación. Entonces, ese diseño me parece a mí garantiza una corte plural, una corte con postulaciones de distintas fuentes que tienen percepciones diferentes, y luego un Senado en donde hay un elemento político que incide en la decisión. Entonces queremos un magistrado de tendencia conservadora o un magistrado de tendencia liberal o de izquierda. Y eso es legítimo, ese es el diseño. Luego, a mí me parece que las críticas realmente no tienen en cuenta ese diseño constitucional. O sea, un presidente de la República, por supuesto, que legítimamente puede pretender presentar una terna de una tendencia ideológica que corresponda a la del gobierno. Eso es legítimo, eso no es cuestionable. Ahora, y el proceso es tan complejo que los magistrados terminan sin tenerle una gratitud a alguien en particular. Porque puede uno estar muy agradecido porque lo postuló el presidente o lo postuló el Consejo de Estado, pero luego lo eligen 107 senadores. Entonces, y en los senadores hay unos que sí y otros que no. Entonces, realmente se diluye y eso garantiza la independencia, garantiza que el magistrado pueda estar alejado de gratitudes, ¿no? Además, es un periodo que va más allá del periodo de los que lo eligen. Nómbreme 2 sentencias. Pueden ser más, pero nómbreme 2 sentencias que lo tengan orgulloso. Son más, pero indudablemente, bueno, además depende del tema, ¿no? O de constitucionalidad, por ejemplo, de constitucionalidad, la sentencia sobre la Jurisdicción Especial para la Paz. A mí me correspondió ser el magistrado sustanciador del control que ejerció la Corte sobre el proyecto de ley estatutaria que reguló la Jurisdicción Especial para la Paz. Esa terminó siendo, por la naturaleza misma del control que ejerció la Corte, que es automático, que es integral, sobre una ley estatutaria de 160 y pico de artículos, esa terminó siendo la sentencia más larga de la historia de la Corte. Tiene más de 800 páginas. Tuvimos que estudiar tema por tema y en un artículo puede existir varios temas. O sea, es muy fácil resolver una demanda porque una demanda gira alrededor de un cargo o de 2 o 3 cargos, pero un control de constitucionalidad abstracto, integral, sobre una ley estatutaria es muy complejo. Esa sentencia es muy importante porque definió, digamos, la, la, el diseño organizacional y funcional de la Jurisdicción Especial para la Paz. Esa fue como de las primeras. Luego, en materia de tutela, la de Baldíos. Es una sentencia estructural, da órdenes complejas, que enfrenta una problemática de toda la historia de la República, del acceso a la tierra de los campesinos y de los sujetos que tienen derecho a la tierra. La Constitución garantiza el acceso a la tierra. Y sin embargo, en 200 años de República nunca hemos logrado resolver esa problemática en el campo. Eso explica en buena medida la violencia que vivimos, y esa sentencia enfrenta de manera muy completa esa problemática, y yo me siento muy, muy orgulloso de haber sido el sustanciador de esa sentencia de Baldíos. Y luego, bueno, está la de aborto, que desafortunadamente los colombianos creen que es una sentencia sobre aborto sí o aborto no, y yo aprovecho para decir, ese no fue el debate. Es más, una vez le pregunté a mis colegas en un ambiente ya informal qué pensaban del aborto, y para mi sorpresa, ninguno de los que votamos la sentencia somos partidarios del aborto. Es más, no hay nadie partidario del aborto. O sea, ninguna mujer dice voy a embarazarme para abortar. Nadie desea el aborto. Hay consenso de que eso, digamos, es una situación que causa mucho daño, incluso a la mujer que toma la decisión.
Pero el debate de la Corte era si era constitucional que el legislador criminalizara o tipificara como delito el aborto voluntario. Y esa es otra discusión totalmente diferente que plantea el debate en otros términos y es una sentencia muy ponderada. Alguna académica muy prestigiosa reconoció esa sentencia como la más ponderada del mundo en materia de interrupción voluntaria del embarazo. Y bueno, habría otras, Hay muchas sentencias de las cuales podemos hablar. De hecho, ahorita le pregunto sobre lo de la JEP, pero quiero centrarme en esta entrevista porque hay una preocupación general sobre el incumplimiento del acuerdo de paz y la Corte ha evidenciado esa situación. Hace unos días nomás la Corte hizo unas sesiones técnicas sobre la situación de los firmantes de paz que deja muchas preocupaciones porque la Corte ha identificado múltiples fallas en la atención a los firmantes de paz, especialmente en el tema de la seguridad, ha dado órdenes que no se cumplen, hay situaciones identificadas que no se corrigen y la crisis de seguridad sigue. ¿Cómo ha evidenciado usted esa situación, doctor Lizarazo? bueno, por supuesto yo no puedo hablar de algunas cuestiones de las que tuve conocimiento hasta la semana pasada. Yo participé en la audiencia todavía como magistrado. Pero en general lo que yo sí puedo decir es que el acuerdo de paz con la FARC, y por eso duró tantos años, se adelantó en un ambiente de desconfianza mutua. Las FARC desconfiaban de que el gobierno les iba a cumplir y el gobierno desconfiaba de que las FARC iba a cumplir. Y por eso el acuerdo, en ese componente, hay unos componentes que tienen que ver con las FARC, con su reincorporación a la vida civil, con su reintegración a la sociedad en lo económico, en lo social, en lo político. Tiene una, digamos, es un acuerdo muy detallado por y el tema de seguridad estaba en el corazón del acuerdo. Por esa razón, porque ellos precisamente manifestaban el temor de que volviera a ocurrir algo como lo que ocurrió con la Unión Patriótica. Y entonces, digamos, ahí hubo unos acuerdos muy, muy detallados desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista normativo de cómo debía ser la protección de los firmantes del acuerdo de paz. Y eso estuvo presente a lo largo de los 4 años de las conversaciones. Entonces, algo que tenía tanto anuncio, que era tan fuerte en el acuerdo de paz, que fue tan detallado y tan regulado en el acuerdo de paz sobre la institucionalidad que se iba a crear, las alertas tempranas, la participación de la sociedad, la reacción inmediata para la protección, la proscripción de los discursos de odio o de construir una política de convivencia, de respeto, una cultura de respeto para la participación política, en fin, digamos algo que era tan central en el acuerdo. ¿Cómo es posible que se incumpla en la forma como se ha incumplido? Es inadmisible que hayan sido asesinados más de 450 firmantes del acuerdo de paz. Ese era el temor, eso fue lo que reclamaron, lo que pidieron todo el tiempo como condición para entregar las armas y el Estado no ha cumplido. Lo cierto, y está dicho en las sentencias, está demostrado cómo ha incumplido de manera sistemática incluso a pesar de que la última sentencia que declara el estado de cosas inconstitucional en la protección a la seguridad de los firmantes desde hace 3 años. Y todavía hoy se siguen incumpliendo, a pesar de las advertencias de la Corte, a pesar de los llamados que hizo la Corte para cumplir determinados componentes del acuerdo, no se han cumplido. Seguimos sin cumplir. Entonces, digamos, es algo intolerable, inaceptable. O sea, la sociedad colombiana no puede aceptar que eso siga ocurriendo, que esté ocurriendo lo del Catatumbo, a pesar de todas las advertencias, a pesar de que todo eso se sabe. Es algo que merecería una reflexión más profunda y una acción más decidida de los partidos políticos, de los órganos de control, en fin, de los responsables del orden público.
Los incumplimientos pasan por muchos temas. El tema de la seguridad de los firmantes de paz y de los líderes sociales, que también es un estado de cosas inconstitucional declarado por la Corte, es de las cosas que más nos alarma porque, pues, ante los homicidios de estas personas. Pero los inconvenientes también pasan por muchos lados. Usted acaba de mencionar la sentencia de Valdíos. Recuerdo que fue una sentencia que le tomó más de 4 años en la elaboración, que dio una órdenes estructurales y a mediano, a corto y a largo plazo. Y hoy seguimos sin saber cuántos baldíos tenemos, seguimos sin saber en dónde están, seguimos sin saber quién los ocupó, seguimos incumpliendo las órdenes de la Corte, pero también del mandato de la reforma rural integral que hace parte del punto 1 del acuerdo de paz. Y eso es muy preocupante, magistrado. Es muy preocupante y sobre todo es más preocupante cuando se adelantan acciones con la pretensión de cumplir, pero que en la práctica no se cumple, se hace todo lo contrario. De hecho, incluso nadie ha hecho el estudio de las sentencias, porque son varias, en las que la Corte ha declarado inconstitucionales ciertas reformas de normas de implementación del acuerdo porque incumplían los contenidos del acuerdo o las finalidades del acuerdo. Y eso lo ha hecho la Corte con fundamento en el acto legislativo 02 del 17. Considerar que existe una obligación constitucional de cumplir de buena fe los compromisos del acuerdo. Y desafortunadamente en materia de baldíos, por ejemplo, fíjense usted que una sentencia tan compleja, tan estructural, tan orientada a enfrentar esa problemática, el gobierno sale a decir que sí se está cumpliendo, pero tomando decisiones que van en contravía o que van a prolongar el incumplimiento. A mí, por ejemplo, yo podría decir, hoy lo puedo decir, antes no lo podía decir, pero por ejemplo, la creación de la jurisdicción agraria no está cumpliendo ni los compromisos del acuerdo en esa materia, ni la sentencia. ¿Por qué? Porque fíjese usted que están, en lugar de crear una jurisdicción para resolver el problema del acceso a la tierra y para resolver los conflictos agrarios, es decir, y los conflictos que giran alrededor de la tenencia de la tierra y de la propiedad de la tierra, están creando una jurisdicción rural. Eso es muy distinto una jurisdicción rural a una jurisdicción agraria, porque lo que están creando es una jurisdicción para resolver conflictos o tramitar procesos que involucran bienes rurales. Entonces, nadie estaba pensando que había una problemática en Colombia por disolver una sociedad conyugal ante un juez especializado porque hay una finca en el patrimonio de la sociedad, o una sucesión porque hay un predio rural. Entonces, crear una jurisdicción para resolver esas controversias o esos asuntos procesales no es el sentido de una jurisdicción agraria. Van a crear entonces una jurisdicción que nace congestionada de divorcios ejecutivos, sucesiones, en fin, todo proceso que involucre bienes rurales se los van a llevar a unos jueces que debieron ser creados o deberían ser creados especializados para resolver el conflicto de acceso a la tierra, que involucra muchos componentes muy importantes que Colombia no ha podido resolver en toda la historia republicana y que no lo va a resolver con ese tipo de soluciones. ¿Qué otro elemento qué otro elemento me podría mencionar sobre asuntos que se implementan en aras con la intención de cumplir el acuerdo de paz, pero como usted me está diciendo, realmente no cumplen el acuerdo de paz? ¿Tiene algún otro ejemplo? Por ejemplo, la pretensión de eliminar la fase judicial de los procedimientos agrarios, con el argumento de que se necesita celeridad para resolver el problema de la tierra. Eso es muy grave porque en el centro del acuerdo, el acuerdo en muchos aspectos es muy ponderado. Entonces, si bien hay que resolver el problema de acceso a la tierra con procedimientos ágiles, también hay que proteger la propiedad privada y los derechos adquiridos en el campo. Entonces, el acuerdo y las normas de implementación del acuerdo, como el decreto 902 del 17,
garantizaban, primero, que todo proceso agrario comienza siendo administrativo. Siempre hay una fase administrativa. Y puede terminar con un acto administrativo a menos que exista un tercero que dice yo tengo derecho. Un tercero que aparece alegando mejor derecho que el otro sujeto que pretende o que inició el procedimiento agrario. Digamos, entonces el componente es que se activa la fase, ahí entra el juez agrario a resolver, porque hay un conflicto, aparece un tercero alegando mejor derecho. Y es probable, en los procesos agrarios no son los procesos clásicos. En el proceso judicial clásico, siempre uno tiene la razón y el otro no la tiene. Uno gana y el otro pierde. En los procesos agrarios es probable que ambos tengan razón o que ninguno tenga razón. El proceso agrario puede terminar en que los que están pretendiendo una propiedad o el acceso a la tierra, ambos tengan derecho a la tierra. Y es probable que el juez tenga que resolver dándole la razón a ambos y entonces resolviendo con enfoque de género, por ejemplo, diciendo, entonces este predio se lo va a adjudicar porque es un predio que tiene agua, que cumple las normas ambientales, que tiene capacidad productiva, una familia puede vivir dignamente de este predio, se lo asigno a la mujer, madre, cabeza de familia que lo reclama. Y al hombre, que también tiene derecho, le ordeno al fondo de tierras que le asigne un predio. Entonces, el proceso agrario no es el proceso clásico, ni es la jurisdicción clásica, y ese es el error que están cometiendo, de resolverlo como bajo las concepciones clásicas de acceso a la justicia. El proceso agrario es otra cosa, digamos. Entonces, este gobierno pretende eliminar la fase judicial. Y ustedes se lo tumbaron. Y eso es gravísimo, porque lo están reviviendo ahora incluso en los decretos de emergencia. Ok, para concretar lo que usted acaba de decir, doctor Lizarazo, el gobierno actual ha insistido en que la existencia de la fase judicial hace que el trabajo de la autoridad de tierras sea aún más largo. O sea, la fase administrativa que hace la Agencia Nacional de Tierras, de identificar un predio, de hacer todo el tema de linderos, que acá en las oficinas de instrumentos públicos, eso es un despelote, por decirlo de una manera muy decente, toma muchísimo tiempo la fase administrativa y que ellos dicen que ellos pueden hacer como todo lo que se requiere para entregar directamente y que la fase judicial hace que eso sea mucho más largo y que por eso estamos tan demorados en el cumplimiento de adjudicación. El error que usted menciona entonces es única y exclusivamente un error de que no entendemos cómo funciona la jurisdicción agraria, o aquí en efecto hay una lentitud, que esos procesos los estaban llevando jueces civiles, que hay una lentitud que es, digamos, lo ha mencionado en la misma sentencia que de la que estamos hablando, se ha mencionado lo largo, lo mucho que tardó resolverse temas de clarificación de predios de baldíos. Entonces, ¿es solo un error de que no entendemos cómo funciona la fase agraria, o aquí hay un estado paquidérmico y una jurisdicción paquidérmica que de todas maneras tiene bastantes inconvenientes? Sí, fíjate que precisamente el debate que se ha dado alrededor del tema parte de supuestos de las jurisdicciones clásicas ordinarias. Cuando tienen en sus manos la posibilidad de construir una nueva institucionalidad, unos nuevos procedimientos, ¿cómo es posible que para, digamos, controvertir la idea de garantizar que las controversias, los litigios los resuelva un juez, sobre todo cuando está resolviendo temas que tienen que ver con el derecho a la propiedad? Entonces acuden a decir, no, es que la justicia es demorada, es lenta. Ese no es un buen argumento, y es un argumento mentiroso frente a la jurisdicción agraria. Primero porque desconocen que, por ejemplo, el decreto 902 del 17 decía que la fase judicial del procedimiento único, en la forma como lo interpretó la Corte, hay dos sentencias de la Corte, una sobre el decreto 902 y luego la de Baldíos, que demuestran que la fase judicial se iba a adelantar mediante un procedimiento abreviado, mediante un procedimiento de única instancia. Y entonces, ¿cómo traen el pretexto de que los procesos
ordinarios son demorados. Pues diseñe un procedimiento ágil. O sea, tiene la oportunidad de diseñarlo totalmente nuevo, no tiene que aplicar el código general del proceso. Precisamente la idea de crear una jurisdicción agraria era para que se pudiera diseñar una nueva institucionalidad judicial con unos nuevos procedimientos, con una nueva visión del juez y del juzgado que superara los problemas, las barreras que existen en los procesos judiciales. Entonces, la fase administrativa, precisamente se fortalecía en el 902 la autoridad de tierras. Todo, incluso conflictos de propiedad privada, podían iniciar siendo un proceso agrario de carácter administrativo. Lo podía resolver la autoridad administrativa mediante un acto administrativo. Si no aparece nadie que se opone, lo resuelve mediante un acto administrativo. Pero si aparece un tercero alegando tener derecho, se activa de oficio, no requiere demanda. Es que fíjate que además parten del supuesto de que hay una demanda. No, en la jurisdicción agraria no deben existir demandas. Debe activarse de oficio mediante un expediente que la autoridad administrativa, la autoridad de tierra, remite con un dictamen, con un concepto sobre el problema hasta donde lo llevó, analizando la naturaleza del bien, si es un bien público, si es un bien privado, analizando, digamos, las circunstancias del caso. Y se activa la fase judicial. ¿Y por qué va a ser demorada la fase judicial si va a ser un procedimiento verbal, sumario, de única instancia? Entonces, realmente no es un argumento serio, no están diciendo la verdad. Seguridad, tierra, hay otro asunto del cual la Corte se haya pronunciado que genere una alarma por demora o fallas en la implementación del acuerdo de paz. Pues ahí están los informes de los organismos creados, de las instancias de seguimiento creadas, que sí dejan mucha preocupación. Y es una lástima porque yo, por ejemplo, yo soy norte santanderiano. Yo incluso podría decir que soy nacido en el Catatumbo. Y a mí me duele mucho lo que está ocurriendo en el Catatumbo, sobre todo porque el acuerdo de paz generó la esperanza de que ahí estaba la solución de la problemática del Catatumbo. Y sin embargo, el incumplimiento, por ejemplo, en el punto 1 sobre desarrollo rural integral, mantuvo a la región, o el incumplimiento de los compromisos de transformación territorial con los PEDET, las zonas PEDET, el Catatumbo es zonas PEDET. Y lo que uno encuentra es un total incumplimiento, una indolencia total del Estado, incluso de un gobierno que se comprometió con la implementación, con cumplir el acuerdo como algo sagrado, que también lo ha incumplido, y lo ha incumplido de la peor manera. Digamos, es muy diciente. Yo no sé si yo lo vi en forma descontextualizada, pero yo vi en los medios que el señor Timochenko había dicho que añoraban al presidente Duque. Y eso es mucho decir. Doctor Lizarazo, la Constitución dice que la paz es un derecho y un deber. Ahora empieza la campaña. El gobierno Duque no se hizo mucho frente al sobre el cumplimiento del acuerdo de paz. Ahora, como hemos mencionado, también hay fallas en la implementación y no sabemos si después de estos 4 años de un gobierno de izquierda, el país dio un giro a la derecha, incluso un giro a la derecha radical. Yo quería pedirle un análisis que nos recuerde que el cumplimiento del acuerdo de paz es una obligación. Y así lo dijo la Corte Constitucional. Y yo sé que eso está amarrado a 3 gobiernos. Pero más allá de que jurídicamente esté amarrado a 3 gobiernos, es un deber de todos que no tiene plazo. Hay 2 cosas que quisiera subrayar frente a esta pregunta. La primera, el argumento que esgrimen los que incitan al incumplimiento o los que tienen una posición contraria al acuerdo de paz. El primer argumento que esgrimen es que el gobierno del presidente Santos le hizo conejo a la voluntad popular, al plebiscito, que los colombianos rechazaron en las urnas el acuerdo y que sin embargo el gobierno lo implementó.
Ese es el primer argumento que esgrimen. Y el segundo, yo he oído a muchas personas decir eh, con, con- 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 con una gran tranquilidad que, que si ganan la presidencia o que tal, que no, digamos, como a desconocer lo acordado, como si eso fuera un asunto que pudiera cumplirse o no cumplirse. Frente al primer argumento, se nos olvida a los colombianos que no es cierto que el gobierno del presidente Santos le haya hecho conejo a los resultados del plebiscito. En primer lugar, porque no es cierto que los colombianos rechazaron el acuerdo. No se nos puede olvidar el resultado. La diferencia fue un 0,4% en los votos, o sea, casi la mitad de los colombianos lo apoyaban y un poco más de la mitad lo rechazaron. Y el gobierno no ejecutó ese acuerdo. El gobierno reabrió la mesa de negociaciones. No se nos puede olvidar eso. Y antes de renegociar, abrieron unas mesas de trabajo con quienes se oponían al acuerdo. Y el 98%, yo no sé si me equivoco en el porcentaje, pero un altísimo porcentaje de las posiciones del no fueron renegociadas. Solamente dos asuntos que yo tenga claro no fueron renegociados. La creación de una jurisdicción especial y la participación en política. Los demás puntos incluso llevaron a reforma constitucional para excluir el artículo cuarto del acto legislativo 01 del 16 que elevaba a rango constitucional el acuerdo. Eso fue derogado ese artículo en virtud del no. Y hay una sentencia, yo no recuerdo si quedó en la sentencia, pero la Corte hizo un estudio en donde estaba lo que se firmó en agosto del 16, los resultados del no, qué decía el no, incluso con nombres propios de los actores que se oponían. Esto no, esto no, esto no. Y una tercera columna de cómo quedó el nuevo acuerdo. Luego, lo que finalmente el gobierno sometió a refrendación del Congreso fue el nuevo acuerdo. Y el nuevo acuerdo es el que se ha ejecutado. Luego, no es cierto que se le hizo conejo a quienes votaron no. Lo que se ha implementado, lo que el presidente Santos implementó, es un nuevo acuerdo, que es fácilmente verificable. Cualquiera que haga esas tres columnas encontrará que el nuevo acuerdo tiene cuestiones sustancialmente diferentes a las que iban en el primer acuerdo. Sin embargo, subsistieron dos temas que eran tal vez lo que más dificultades le causaban o nos causaban a todos los colombianos, que era, por un lado, la justicia y, por el otro lado, la participación política, pero además el hecho de que los mismos que estaban respondiendo ante la justicia estuvieran en la política. Esa es, digamos, una dificultad, pero indudablemente no podía haber un acuerdo o sea, nadie puede pretender transformar a una organización armada, levantada en armas, luchando por unas ideas, las que sean, eh, que, 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 que se transformen en un actor político sin participar en política, o que no les reconozca como partido político. Y el otro problema difícil, digamos, y tal vez en eso ha faltado mucha pedagogía, es que nosotros todos tenemos una noción de justicia penal que es, digamos, la justicia penal tradicional, que es la justicia retributiva, que es como que, casi como que el castigo proporcional. Ah, usted hizo esto, entonces eh, lo privo de la libertad. O sea, para nosotros justicia penal es privación de la libertad. Es una justicia retributiva. Y el concepto de justicia transicional es distinto. No es una justicia retributiva, es restaurativa. Es la justicia que pretende restablecer el tejido social, reincorporar a la sociedad, a los victimarios sobre la base de que efectivamente en todas maneras responda
en alguna medida, desde el punto de vista de la justicia, con sanciones que, si bien no necesariamente son privativas de la libertad, sí son restrictivas de las libertades, que imponen la reparación de las víctimas, reconocer, pedir perdón, en fin, hay una serie de elementos de la justicia restaurativa, que es un nuevo concepto de justicia que permite dar cuenta, porque la impunidad no la genera la JEP, son 50 años de impunidad. O sea, estos señores estaban con condenas, pero pues no había justicia real, y en cambio la justicia transicional que se diseñó va a garantizar que se haga justicia sobre los delitos de 50 años, atribuyéndoselos a los máximos responsables. O sea, no es justicia del caso a caso, de mirar a ver usted qué hizo individualmente, sino es una justicia de macrocasos que le atribuye a los máximos responsables que respondan ellos, sobre la base de que digan la verdad, de que pidan perdón, de que restauren a las víctimas y de que se comprometan al nunca más, a no repetición. Y eso era necesario, y lo entendió así el mundo entero, que ven a Colombia como un ejemplo de cómo puede resolverse un conflicto de esta naturaleza, pero que los colombianos no hemos logrado digerir todavía, porque no entendemos, no nos cabe en la cabeza la justicia restaurativa, no nos cabe en la cabeza que quien cometió delitos tan graves no vaya a la cárcel y que fuera de eso pueda participar en política. Digamos, es comprensible esa dificultad que tenemos, y yo creo que ha hecho falta mucha pedagogía para entenderlo. Y en la medida que se entienda eso, está más claro que debe cumplirse sí o sí. El segundo componente es que hay un acto legislativo que dice que es obligación cumplir de buena fe. ¿Eso qué quiere decir? Que es obligación constitucional cumplir de buena fe. La última pregunta es, ¿hay alguna sentencia que a lo mejor usted, ahorita que ya pasó el tiempo, dice, nos equivocamos, o no, debimos haberla sacado por otro lado, una autocrítica? No, lo que pasa es que, digamos, el proceso de decisión es complejo también. Son 9 magistrados, no es uno solo. Construir entre 9 es muy complejo, porque todos tienen muy buenos argumentos jurídicos. De hecho, yo creo que la mayor parte de las decisiones, la mayoría, se mejoran sustancialmente en el debate, en la deliberación. Casi nunca ninguna sentencia es la que propuso el magistrado ponente. Eso sufre muchas modificaciones. Entonces yo no, digamos, creo que muchas cosas hubieran podido de pronto decirse de mejor manera. Pero mis críticas son más bien no autocríticas, pero sí en las que uno salvó el voto, digamos, llamando la atención, oiga, esto lo hubiéramos podido resolver por esta vía, que también era una opción constitucional. Pero lo que pasa es que eso sería desconocer que eso tiene un diseño complejo, plural, y que pues precisamente está diseñado así para que el resultado no sea la imposición de uno solo, sino la visión conjunta de varios. Doctor Lizarazo, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alejandra, por esta oportunidad de reflexionar. Espero no haber dicho cosas inapropiadas o que me generen problemas, pero he tratado de ser lo más transparente y honesto posible. Muchas gracias, doctor Lizarazo, y a la audiencia de Cambio le invitamos a suscribirse en este link que les va a aparecer en pantalla. Muchas gracias.